En junio, la NTSB anunció que ahora están emitiendo sus propias recomendaciones y acciones de mitigación sobre un sistema que, en circunstancias poco comunes, puede llenar la cabina del Boeing 737 MAX con humo acre y venenoso. Y lo peor es que este es un sistema que la mayoría de pilotos que vuelan el 737 MAX ni siquiera conocían hasta hace poco. Antes de continuar, probablemente valga la pena hablar un poco sobre este sistema llamado Dispositivo de Reducción de Carga, o LRD, y también qué otras aeronaves lo tienen, qué hace y por qué representa un problema. Porque, como resulta, en realidad no es el sistema en sí el que representa el problema, más bien es la forma en la que está implementado, específicamente en los motores del Boeing 737 MAX. Y esa es también la razón por la cual ahora la NTSB se está involucrando. Como muchos de ustedes recordarán, en febrero de este año, 2025, publiqué un video en el canal de Mentour Pilot, donde analicé el sistema LRD y los 2 vuelos recientes de Southwest Airlines en los que se activó. Si aún no lo has visto, no lo consideraría un video típico de Mentour Pilot. Mostraba 2 incidentes de Southwest, pero en el fondo era un video preventivo, no reactivo, y fue creado para resaltar un problema que aún no se ha resuelto, algo que no suelo hacer. No quiero nada más que el mejor resultado posible para mis colegas, y ahora mismo no siento que eso se esté logrando. Originalmente, mi intención era publicarlo en este canal, Mentour Now, lo cual tenía sentido porque aquí cubro eventos actuales o en desarrollo, pero esta historia estaba evolucionando de forma bastante inusual y preocupante, así que quise darle máxima exposición en mi plataforma más grande. Escuché por primera vez sobre este sistema gracias a un boletín emitido por Boeing luego de los 2 incidentes de Southwest que mencioné antes. Ese boletín básicamente decía que si un ave grande o algo similar entra en uno de los motores, podría provocar humo en la cabina y, en ese caso, hay que seguir los ítems de memoria del procedimiento anormal, es decir, los del checklist de incendio severo, daño o separación del motor. Eso en sí no parecía gran cosa, ya que básicamente decía que hiciéramos lo que ya hacemos y además practicamos escenarios así en el simulador durante el entrenamiento. Así que, al principio, la mayoría de los pilotos del 737, yo incluido, pensamos que no era un gran problema. Pero había una salvedad. Verás, había un pequeño detalle inquietante en ese memorando de Boeing. Mencionaban un sistema llamado LRD, o Dispositivo de Reducción de Carga, que estuvo involucrado en ambos incidentes de humo, pero que no aparecía en nuestros manuales de entrenamiento. Y eso dejó un sabor amargo en la boca de muchos pilotos. Como expliqué en mis videos sobre los accidentes del Boeing 737 MAX, esos eventos involucraron un sistema llamado MCAS, que también había sido excluido de los manuales de los pilotos. Y cuando Boeing publicó un boletín después del primero de esos accidentes en 2018, también parecieron minimizarlo, diciéndoles a los pilotos que lo trataran como un evento normal de estabilizador desbocado, lo cual era una simplificación grosera de lo que realmente era. Así que, con ese recuerdo aún fresco, ¿era este dispositivo LRD algo similar? Bueno, en resumen, el LRD es una característica de los motores CFM LEAP-1 Bravo del 737 MAX. También se utiliza en los motores LEAP-1 Alpha instalados en muchos aviones de la familia Airbus A320neo y en los LEAP-1 Charlie del COMAC C919 chino. Y no solo eso, muchos motores de fuselaje ancho también usan sistemas similares. Este sistema es necesario porque el CFM LEAP tiene un ventilador frontal más grande diseñado para mejorar la eficiencia. Pero ese ventilador más grande también tiene otro efecto. Las aspas del ventilador son, obviamente, más largas y hay menos aspas en comparación con los motores anteriores del 737. Y eso significa que cada aspa del motor LEAP es más larga, más ancha y por lo tanto más pesada. El centro de masa de cada aspa también está más alejado del centro de rotación. Esto significa que si el motor pierde una aspa del ventilador por cualquier motivo, las vibraciones por el desequilibrio serían mucho más intensas que en motores anteriores.
Esas vibraciones extremas podrían dañar el pilón del motor o incluso la estructura del propio motor, sacudiéndolo hasta desintegrarlo. Básicamente, imagina una lavadora desequilibrada girando a toda velocidad y dando saltos sobre un piso desnivelado. Ahora imagina un motor Leap de 3 toneladas haciendo lo mismo, pero 3 o 4 veces más rápido que tu lavadora. Y aquí es donde entra el LRD. Funciona liberando el ventilador del motor de su unión con el resto del conjunto giratorio, lo cual permite que el ventilador se recentre automáticamente en un nuevo eje de rotación, reduciendo drásticamente las vibraciones. Ahora, en este punto, algunos podrían preguntarse, ¿realmente era tan grave que este sistema no se mencionara en los manuales de los pilotos? Digo, ya que el LRD funciona automáticamente sin intervención del piloto y como no afecta los controles de vuelo como lo hizo el MCAS y teóricamente no cambia nuestros procedimientos, entonces no habría necesidad de informarle al piloto, ¿cierto? Pues no, y la razón tiene que ver con un posible efecto secundario del LRD. Como expliqué en detalle en mi video de Mentor Pilot sobre este tema, cuando vuelas en la mayoría de aeronaves, incluyendo el Boeing 737, estás respirando aire que proviene de las etapas de compresor de los motores. Pero normalmente eso es completamente seguro, ya que ese aire viene de una parte del motor anterior a los quemadores, así que no debería haber contaminantes. A esto lo llamamos sistema de aire sangrado y se usa para muchas cosas, como enviar aire a presión al sistema de aire acondicionado y presurización del avión, así como para el antihielo, presurizar los depósitos hidráulicos, los tanques de combustible, etc. Ahora bien, ese aire sangrado inicialmente es muy caliente, lo cual es útil para el sistema antihielo, pero por eso las unidades de aire acondicionado deben enfriarlo antes de introducirlo a la cabina. Pero el problema es que si se activa el LRD desacoplando el ventilador del resto del motor por las vibraciones, entonces se produce la separación de una brida del sumidero de aceite, lo que permite que el aceite entre al compresor principal. Estamos hablando de unos 16 cuartos o 15 litros de aceite de motor, que crucialmente se liberan antes de las tomas de aire neumático. Ya sabes, esas que suministran aire tanto a la cabina como a la cabina de mando. Y no solo eso, sino que, como dije, el aire en el compresor con el que se mezcla el aceite es muy caliente, por lo que el aceite se calienta y se convierte en partículas diminutas, generando un humo acre y tóxico. Creo que ahora puedes empezar a entender por qué muchos de nosotros, los pilotos, estábamos inconformes con la respuesta de Boeing a los 2 incidentes de activación del LRD en Southwest, sugiriendo que esto era solo otro evento de daño severo del motor. Pero a medida que mi equipo y yo seguimos investigando esta historia, nos dimos cuenta de que estábamos ante algo que podría convertirse en un problema aún mayor si ocurriera en el momento menos indicado. Ahora bien, no todas las historias sobre seguridad aérea reciben el mismo tratamiento en la prensa. Eso quedó muy claro cuando la NTSB finalmente expresó su preocupación sobre este problema del LRD. De hecho, una búsqueda rápida arrojó más de 100 artículos con aproximadamente un 60% provenientes de grandes conglomerados de medios y solo un 7% de fuentes independientes. Y eso podría significar que la forma en que se presenta esta historia varía bastante, dependiendo de dónde la leas. Pero gracias a Ground News, el patrocinador de hoy, pudimos ver claramente cómo variaba la cobertura a lo largo del espectro político. Y puedes seguirlo si quieres ingresando a ground.news/mentour. Comparar la cobertura en realidad es bastante interesante. La CNN, con una inclinación hacia la izquierda, adopta un tono institucional y mesurado, presentando el problema como algo potencial. En contraste, el titular de My Northwest utiliza un lenguaje más urgente y emotivo, insinuando un patrón de fallos. Ground News es una herramienta de investigación muy poderosa que te da mucho más contexto del que podría darte cualquier artículo individual. Y ahora incluso hay una sección personalizada de Mentour con todas las noticias sobre aviación, tecnología y Boeing que yo cubro. Así que si estás cansado de titulares sensacionalistas, te recomiendo escanear este código QR o visitar ground.news/mentour para obtener un 40% de descuento en el mismo plan que yo uso.
Eso es solo $5 al mes, pero date prisa porque la oferta es temporal. Gracias Ground News. Ahora volvamos a la historia. Un detalle importante del 737 que aún no había mencionado es la forma en la que su sistema de aire acondicionado, o PAX, distribuye el aire dentro del avión. El motor derecho alimenta el pack derecho, que va directo a un colector de mezcla y luego a la cabina de pasajeros. Pero el pack izquierdo, alimentado por el motor izquierdo, está configurado de forma un poco diferente. Este sistema alimenta directamente la cabina de mando con aire. Pero claro, la cabina de mando del 737 es muchas veces más pequeña que la cabina, así que el exceso de capacidad del pack izquierdo luego va al colector de mezcla y a la cabina de pasajeros. Pero este hecho, que el aire se mueve de forma distinta dependiendo del motor del que provenga, significa que los efectos de una activación del LRD también van a ser muy distintos. El 5 de marzo de 2023, el vuelo 3923 de Southwest, un 737 MAX 8, chocó con un buitre de entre 3 y 4 libras al despegar de la pista 06 en La Habana, Cuba. Ese ave entró en el motor derecho activando el LRD. Esto generó humo que llenó parcialmente la cabina de pasajeros y contenía sustancias muy tóxicas como acroleína y formaldehído, que son peligrosas en altas concentraciones. Los pilotos nivelaron el avión a 800 pies y, tras completar el checklist, regresaron a La Habana y aterrizaron sin problemas. Pero la situación en la cabina era tan grave que la tripulación decidió evacuar en una calle de rodaje cercana. Afortunadamente, el tamaño de la cabina de pasajeros de este 737 MAX 8 significó que, aunque el humo era terrible y causó problemas respiratorios a algunos pasajeros, las concentraciones de químicos tóxicos no alcanzaron niveles letales. Algo de humo también entró en la cabina de mando, pero no era lo suficientemente denso como para ser realmente peligroso. Ahora, estoy seguro de que muchos ya se habrán dado cuenta de que la situación habría sido muy distinta si el LRD se hubiese activado en el motor izquierdo, que fue precisamente lo que ocurrió en el segundo incidente de Southwest. Este involucró al vuelo 554 de Southwest, que despegó de Nueva Orleans el 20 de diciembre de 2023. Nuevamente, el avión impactó con un ave grande poco después del despegue, esta vez un águila calva, mientras ascendía a unos 1000 pies. Los pilotos se dieron cuenta de inmediato de que el ave había dañado gravemente el motor izquierdo. Justo cuando el primer oficial comenzaba a ejecutar el checklist de incendio, daño severo o separación del motor, la cabina se llenó completamente de lo que describió como humo blanco y acre. Los pilotos se pusieron sus máscaras de oxígeno, pero la situación se puso tan mal que apenas podían verse entre ellos en la cabina. Y el capitán, que era el piloto al mando en ese momento, reportó que tuvo que apoyarse en su visor frontal porque no podía ver el resto de sus instrumentos. No todos los 737 tienen visor frontal, por cierto, y cuando lo tienen normalmente solo está en el lado del capitán. Ahora, parte del checklist que estaba siguiendo el primer oficial incluía cortar el combustible al motor afectado, lo cual también cierra una válvula llamada válvula de cierre reguladora de presión de aire sangrado o PRSOV en ese lado. Eso, a su vez, impide que el motor siga enviando aire sangrado a los packs y por ende a la cabina, o en este caso, a la cabina de mando. Así que, poco después de que los pilotos cortaron el combustible del motor y alaron la manija de incendio, el denso humo empezó a disiparse, para su gran alivio. Y luego, al igual que sus colegas que enfrentaron lo mismo en La Habana 9 meses antes, estos pilotos aterrizaron de forma segura en el aeropuerto de salida. Y esta vez no fue necesario evacuar. En su lugar, carretearon hasta una puerta luego de que el equipo de bomberos los revisó y confirmó que no había fuego. Antes de continuar, debo dejar claro que, aunque esos dos eventos ocurrieron con solo 9 meses de diferencia, son eventos muy poco frecuentes. Los impactos con aves en sí son bastante comunes, pero suelen involucrar aves más pequeñas que no dañan mucho el motor o incluso nada. Pero aunque ambas tripulaciones tuvieron la mala suerte de impactar un buitre y un águila calva, las cosas pudieron haber sido mucho peores, especialmente en el segundo incidente. ¿Y por qué? Bueno, primero que todo, recuerda esa PRSOV que detuvo el ingreso de más aceite quemado a la cabina en el segundo incidente.
Como dije, los pilotos notaron que el humo empezó a disiparse luego de cortar el combustible, pero aunque pensaban que la válvula se había cerrado por ejecutar los ítems de memoria, esa válvula ya se había cerrado más de 2 minutos antes. Esto se debe a que la PRSOV también se cierra automáticamente si el motor reduce su N2 a menos del 62%. Así que en ese incidente, la válvula en realidad se cerró unos 16 segundos después del impacto con el ave. Eso significa que estos pilotos estuvieron expuestos al humo acre por menos de 16 segundos, y aún así, la cabina se llenó por completo y no empezó a despejarse sino hasta 2 minutos y 9 segundos después de que la válvula se cerró. Si el valor de N2 se hubiera mantenido por encima del 62%, como ocurrió en el incidente de La Habana, la tripulación de Nueva Orleans habría recibido mucho más humo del que recibió. Y un análisis mostró que las concentraciones de acroleína y formaldehído en la cabina de mando podrían haber superado niveles letales en solo 39 segundos. Ahora, algunos podrían señalar que estos pilotos se pusieron rápidamente sus máscaras de oxígeno, así que podían respirar bien y estarían protegidos del humo adicional, ¿cierto? Bueno, primero, recuerda lo mal que estaba la visibilidad en la cabina, incluso cuando la PRSOV solo dejó pasar humo por 16 segundos. Y aún así, el capitán tuvo dificultades para leer su visor frontal y ni hablar del resto de sus instrumentos. En segundo lugar, recuerda que el incidente de Nueva Orleans ocurrió cuando la tripulación ascendía pasando los 1000 pies. Pero ¿qué habría pasado si hubieran estado aún más bajos? ¿Y si hubieran impactado un ave más grande justo en el momento de rotación, cuando el piloto al mando aún vuela manualmente y tiene ambas manos ocupadas? Pues ese fue exactamente el escenario que presenté en mi video de Mentor Pilot. Por debajo de 400 pies, se nos entrena para no apresurarnos a resolver fallas, ya que estamos demasiado cerca del suelo y un error, como apagar el motor equivocado, podría ser catastrófico. Así que si un piloto enfrenta una situación tan extrema tan cerca del suelo, mientras aún vuela manualmente, podría decidir seguir volando manualmente para alejarse del terreno sin ponerse la máscara, en una cabina que se llena rápidamente de humo tóxico y acre, y como alcanzar los 400 pies, donde recién comenzaríamos a actuar. Con un motor apagado podría tomar medio minuto o más después de la rotación. Respirar esos gases tanto tiempo podría tener consecuencias graves. Este tipo de escenario es la razón por la cual algunos investigadores de la FAA, que fueron asignados para estudiar estos dos eventos, querían que los pilotos del 737 MAX despegaran con el pack izquierdo apagado hasta encontrar una solución permanente. También solicitaron un cambio de diseño que detectara el impacto de un ave y activara de inmediato la PRSOV antes de que el humo pudiera llegar a la cabina o la cabina de mando. Esto probablemente sería solo una actualización de software, algo que debería poder certificarse e implementarse con relativa rapidez. Los investigadores de la FAA también hicieron varias otras recomendaciones, por ejemplo, que Boeing revisara el resto de los sistemas del 737 MAX para asegurarse de que los pilotos conozcan todo lo que necesitan saber. Pero como expliqué en mi video anterior, la FAA decidió no escuchar a sus propios investigadores y no tomó ninguna acción inmediata. En cambio, la FAA decidió seguir sus procesos habituales de elaboración de normas, según dijeron. Esto era lo que realmente quería resaltar, porque sentí que incluso pilotos experimentados del 737, que ya habían sido informados sobre los dos incidentes de Southwest, no habían comprendido del todo las implicaciones de lo que pasó o lo que podría pasar si esos impactos ocurrieran más cerca del suelo. Y para probar mi punto, me enviaron un memorando interno emitido por un importante sindicato de pilotos estadounidense. Alguien me lo mandó porque se dirigía directamente a mi video, cuestionando sus argumentos y afirmando, por ejemplo, que las concentraciones de humo en la cabina de mando no podían volverse tóxicas en apenas 39 segundos y que mis conclusiones se basaban en datos obsoletos. Para aclarar, la información que utilicé en mi video provenía directamente de un memorando filtrado de esos investigadores de la FAA y también había sido ampliamente reportada por otros medios antes de que yo hiciera el video. Pero tenía mucha curiosidad por saber a qué se referían, así que le escribí un correo al representante del sindicato que redactó el memo,
porque nada me haría más feliz que estar equivocado al respecto. Tal vez este problema no era tan grave como pensaba. Tal vez él tenía más información que yo, pero no recibí respuesta. Curioso, ¿no? Digo, los sindicatos de pilotos se supone que están del lado de la seguridad para los pilotos, así que esta interacción me dejó bastante confundido. Pero también debo decir que por otro lado, muchos otros representantes sindicales y pilotos me contactaron tras el video diciendo que estaban tomando medidas. Así que probablemente fue solo un caso aislado. En fin, así fue como inicialmente manejaron esto la FAA y curiosamente también EASA. ¿Pero qué hay de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la NTSB? Pues bien, en junio de este año, la NTSB publicó su informe sobre el tema del LRD como parte de su investigación en curso sobre los dos incidentes de Southwest. En ese informe, la NTSB señaló lo que acabo de describir, que muchos pilotos que vuelan el 737 MAX aún no estaban plenamente informados de los incidentes de Southwest ocurridos en 2023 ni de sus implicaciones. Y eso a pesar de la información que tanto Southwest como Boeing habían publicado desde entonces. Por eso la NTSB ahora destaca en su informe que la FAA debe asegurarse de que más operadores informen a sus tripulaciones sobre aeronaves equipadas con motores CFM LEAP-1 Bravo, detallando las circunstancias descritas en el informe y enfatizando los cambios que Boeing hizo en el QRH y el FCOM para que los pilotos sepan cómo actuar si encuentran humo en la cabina tras una activación del LRD. La NTSB también menciona que CFM, el fabricante del motor LEAP-1 Bravo, está trabajando con Boeing para certificar una actualización de software que cierre la PRSOV del motor afectado tan pronto como se active el LRD. Exactamente lo que los investigadores de la FAA querían desde un principio. Sin embargo, la NTSB no llegó a recomendar cambios operativos, como despegar con los sistemas de aire cerrados o desactivar el PAC correspondiente. Pero claramente compartían la preocupación que yo tenía y que también tenían los investigadores de la FAA sobre cómo está configurado el sistema actualmente. El plan es tener esta corrección disponible para los operadores del 737 MAX en el primer trimestre de 2026. Y por cierto, según mi amigo John Brown del canal Blanco Lirio, así es como ya funcionan los motores de fuselaje ancho. Estos monitorean las vibraciones excesivas que podrían activar un LRD y cierran la PRSOV si las vibraciones superan cierto umbral. Y eso tiene todo el sentido del mundo, ya que el motor restante puede suministrar fácilmente el aire necesario para la presurización, así que realmente no entiendo por qué el sistema no fue diseñado así desde el inicio. Dado que ya se está trabajando en esta solución a largo plazo, la NTSB parece haber decidido no hacer otras recomendaciones temporales, pero sí señaló que el LRD puede activarse por más cosas que solo impactos con aves. También puede activarse por ingreso de objetos extraños, pérdida de una aspa de turbina o incluso fallos del ventilador, lo cual hace que implementar esta solución de software sea aún más urgente. Finalmente, la NTSB quiere que la FAA, EASA y CAAC trabajen junto con CFM para asegurarse de que otras variantes del motor LEAP en los Airbus A320neo o Comac C919 no tengan vulnerabilidades similares. El propósito de todos mis videos es educar, mejorar e informar, mostrar cómo aprendemos lecciones valiosas de incidentes y accidentes pasados y explicar qué está ocurriendo en la industria. Desde el principio, esta historia me llamó la atención porque sus lecciones no estaban recibiendo la atención que merecían, y por eso me alegra ver que hay un movimiento para informar a las tripulaciones a corto plazo y resolver el problema lo más pronto posible. Ahora bien, para poder hacer este tipo de trabajo, mi equipo y yo necesitamos apoyo, ya que algunos patrocinadores no se sienten cómodos asociándose con videos críticos hacia grandes actores de la industria. Y ahí es donde entra mi increíble comunidad de Patreon. Puedes obtener más información escaneando este código QR. Mis seguidores en Patreon hacen posible este tipo de videos. Y también ven mis videos antes que nadie, ayudándonos a mejorar la calidad y precisión. Así que para unirte y participar en mi próximo encuentro de Patreon, escanea este código QR o visita patreon.com/join/mentourpilot.
También puedes apoyarnos explorando a mi valiente patrocinador de este episodio, Ground News. Mi nombre es Peter Hernfeldt y estás viendo Mentor Now. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Adiós.